El Mount Massive sin duda alguna es uno de los peores lugares o sitios en los cuales estar, hablando en cuestión de los videojuegos, claro, y más aún hablando en cuestión de los Survivor Horror. El tenebroso asilo propiedad de la corporación Murkoff a lo largo de nuestra estadía estará lleno de variantes sumamente peligrosas, que no dudarán en acabar con nuestra vida si es que tienen la oportunidad. Pero, ¿te has preguntado, quiénes son estas variantes o qué hacían tiempo antes de estar encerrados en el asilo y ser parte de estos grotescos experimentos inhumanos? Pues aquí te responderemos esa pregunta. Billy Job. El primer anfitrión exitoso del Val Rider, Billy Job podría llegar a ser de los únicos pacientes del asilo que en realidad no contaba con un trastorno mental. Él era una persona común y corriente, el cual vivía en una casa remolque con su madre Tiffany. Lamentablemente, aunque él creía vivía feliz con la persona que lo amaba, la realidad era otra, pues Tiffany al final lo terminó vendiendo a Murkoff por una cuantiosa suma de dinero, esto para usarlo en sus macabros experimentos. Quizá te estés preguntando el por qué. La respuesta es sencilla, y es que la malvada corporación, al ver que sus experimentos con las mentes de los civiles más trastornados no funcionaban para lograr el control de la nanotecnología, el Dr. Rudolf Wernicke comenzó a usar personas completamente sanas mentalmente y con la ayuda de las herramientas de instrumentalización, las moldearon a su conveniencia, tal como lo dijo Sam Peacock cuando se encontraba torturando a Paul Marion en el volumen epílogo de los cómics. Teniendo finalmente como un resultado exitoso, que Billy lograría ser el anfitrión de su proyecto, pero no contando que su propio experimento al final se revelaría y destruiría toda la instalación. Eddie Gluskin, el novio. Uno de los internos más poderosos y que más terror ha causado tanto en fanáticos como en jugadores casuales de la saga es Eddie Gluskin. Antes de llegar al Mount Massive, el novio, como otros internos se referían a él, fue un asesino serial declarado mentalmente inestable y llevado al psiquiátrico tras su captura. Su historia se conoce mediante diversos documentos a lo largo del juego, en donde se nos revela que él era una persona sumamente inteligente, ya que le hacía creer a los doctores cosas distintas de su personalidad, esto para engañarlos, pero siendo bastante precavido con lo que decía. Sus problemas se remontan a la época de su infancia, la cual fue muy dura, esto debido a que fue abusado sexualmente por su padre y su tío, lo que más tarde derivaría en sus actos atroces en contra de mujeres y hombres en su adultez. Mismos que vimos reflejados en los asesinatos que hizo en el DLC de Outlast A, en donde no solo relucía lo violento que podía ser, sino lo trastornado que estaba buscando la pareja perfecta para él. Dennis. Esta variante puede llegar a pasar desapercibido por el 90% de los jugadores del juego, y es que él es uno de los internos que verdaderamente están enfermos, teniendo personalidades múltiples, contando con 4, Timmy, quien es su hermano menor, el hermano mayor, quien probablemente sea su verdadera personalidad, el padre y el abuelo. Esta variante no se sabe qué había hecho antes de estar en el asilo, pero al ver que estaba dispuesto a sacrificar a Wayland Park para calmar a Eddie Gluskin, es obvio que estamos hablando de una persona que pudiese haber acabado con la vida de otras personas debido a su estado. Por lo que, no podemos descartar que él haya cometido crímenes que lo llevaran a estar recluido en el psiquiátrico. Pirómano. El pirómano es de las pocas variantes en el juego que vemos que no ha perdido su cordura por completo. Esto queda demostrado por la conversación que tenemos con él en la cocina del psiquiátrico.
Tras vivir todos los horrores de la experimentación humana, este decide que tiene suficiente de eso y termina quemando el lugar, mencionándole a nuestro personaje por donde puede escapar. Es esto lo que a muchos de los jugadores llegó a crearles un poco de lástima al darse cuenta que no todos los integrantes del psiquiátrico eran personas tan crueles y malvadas, pues recordemos que la piromanía sí puede llegar a ser un trastorno que vuelve a la persona peligrosa, pero comparada con otros trastornos, esta puede llegar a ser de las menos conflictivas para la sociedad si la vemos desde diferentes enfoques. Used us, turned us into these, because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn. Los gemelos. Tiempo antes de entrar al psiquiátrico, los gemelos ya habían cometido una serie de asesinatos, no se sabe con exactitud cuántos y cómo fueron, sin embargo, sí se sabe que tras pasar mucho tiempo en el asilo estos se contagiaron por los demás internos volviéndose más peligrosos y teniendo un mayor gusto por matar y probar la carne humana, tal cual como Frank Manara, otro de los internos que también es caníbal. Estas dos variantes son bastante inteligentes, pero también son inestables mentalmente, notándose en la forma en la que cambian de opinión por sobre miles, intentando matarle en algunas ocasiones y en otras persiguiéndolo y arrinconándolo solamente. Al final podemos ver que no atacan al periodista por órdenes del padre Martín, sabemos también que ellos son cristianos, es por esto que le hacen caso al padre incluso después de morir, siendo esta su última aparición pues no se sabe nada más de ellos. Frank Manera. Este interno y sujeto de experimentación es uno de los más peligrosos dentro del asilo, no se sabe mucho de él antes de ser internado en el Mount Massive, en los documentos solo hablan de su condición y es que era un paciente que no mostraba muchas respuestas y estímulos hacia los doctores o la comida, esto por su insano apetito y tendencias caníbales que mantenía bien guardadas. Terminando por desatarse cuando ocurrió el incidente, pues la primera aparición que este tiene es precisamente devorando a un interno en la cocina y tratando de quemar vivo a Wayland Park en el crematorio. Podemos intuir que probablemente haya sido ingresado en el psiquiátrico debido a que cometió crímenes que involucraron esa tendencia que lo caracteriza, aquí nos limitaremos pues mencionar otra cosa. Sería especular demasiado. David Annapurna. Antes de continuar con las dos últimas variantes, hay que hacer un pequeño paréntesis y es que aunque no aparece en el videojuego de forma física, David Annapurna es mencionado en documentos, esto como un enfermero del psiquiátrico, el cual pidió a sus jefes que fuese trasladado de zona, esto por diversas razones, pero en su pedido de traslado este menciona que si es denegado este tercer pedido, revelará a la prensa datos comprometedores de lo que sucedía allí. Claramente la malvada compañía no se lo tomó bien y lo diagnosticaron con paranoia causada por el trabajo de enfermero. Ingresándolo en el propio psiquiátrico como un paciente más, cabe señalar que no se sabe si este fue dado de baja por la empresa o si acaso lo usaron como sujeto de experimentación tal como lo hicieron con Wayland Park al enterarse de su traición. Aunque esta última opción pudiese ser la más realista, si fue así, al igual que Bailón pudo haber escapado entre todo el caos de la fuga, sin embargo, puede que no la haya contado y no hubiese sobrevivido a las peligrosas variantes del Mount Massive, así como el informático. Richard Traiger. El director del asilo es de las variantes más peligrosas de todo Outlast, siendo el que básicamente le causa más daño a nuestro protagonista cortándole dedos de la mano y golpeándolo. Curiosamente, para los que no lo sepan, él en realidad es el director del asilo y cabecilla de esa instalación, pero cuando los Pauls investigaron una serie de denuncias de la empresa vieron que este tipo en realidad era un monstruo, ya que, básicamente obligaba tanto empleadas del psiquiátrico como de su casa a mantener relaciones y los productos de estas debían ser abortados. Esto pues llegó a los altos mandos de Murkoff, quienes decidieron, como es costumbre, no desaprovechar la situación y mandarlo directo al motor morfogénico para ver si podía controlar al Valrider. Chris Walker. Este muchachote tiempo antes de ser la variante que más miedo da en el asilo,
fue nada más y nada menos que un policía militar que sirvió en Afganistán. Después de retirarse del ejército decidió trabajar en el asilo de Spindletop como guardia de seguridad y en vigilancia. Sin embargo, en esos momentos fue cuando la faceta más aterradora del exsoldado, pues probablemente a traumas de la guerra o sucesos relacionados con su niñez que no se explican en el cómic, le quitó las cabezas a los pacientes en Spindletop y las puso en una especie de altar a su cerdo de peluche. De ahí viene el apodo de pequeño cerdo que Billy usa cuando lo está matando en los niveles inferiores del asilo. Pero cuando está siendo investigado por los Pauls termina haciendo una sangrienta masacre en el Spindletop y llevándose las cabezas de sus víctimas para su cerdo. No obstante, al llegar a su casa se encuentra con los agentes de Murkoff contra los que sostiene una terrible pelea que después de varios minutos termina perdiendo. Finalmente es llevado al Mount Massive en donde es sometido al motor morfogénico. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy mis queridos subs, espero que les haya gustado este video y si fue así comenta qué te ha parecido. No olvides suscribirte, tocar la campanita y elegir la opción en donde dice todas para que el tío YouTube pase a avisarte cuando suba un nuevo video. Sin más por añadir, nos vemos.